Bienvenidos a Pensando Cuba, un espacio de diálogo con Pedro Acosta y Hernán Alberro para analizar a fondo la realidad cubana. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a nuestro primer programa del 2026. Esperamos que nos llegue la democracia, la libertad y la prosperidad que tanto deseamos los cubanos y que tanto desean muchos amigos no cubanos, pero que están en línea con nuestra causa. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, este es nuestro primer programa del 2026, pero es el programa número 200. El anterior, exactamente, hacía 4 años que estábamos en el aire. Hemos entrevistado a muchas personas y hemos hablado de muchas cosas de Cuba y algunas cosas de otros países. Y bueno, es el programa 200 y vamos a hablar del cierre y las perspectivas de la economía en Cuba, un tema muy enjundioso. Y bueno, para ello contamos con la presencia de Yasmani Jiménez Barrera, economista y secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano Cubano y de Raíces de Esperanza de España. ¿Cómo está, Yasmani? Muchas gracias, Pedro. Muy bien. Feliz año nuevo y bueno, un honor estar en este programa 200. Oye, eh, El, el, el régimen no se cansa de trazar planes y de decir que vamos a crecer. Te voy a poner dos cosas en contexto. Este año que pasó se decreció en un 4% del Producto Interno Bruto, pero es que el año anterior se había decrecido en un 1%. ¿Qué significa, tú que eres economista, para un país pobre y que viene con un récord de decrecimiento económico que en un año decrezca un 4%? Bueno, lo primero es que aquí estamos hablando de magnitudes que son relativas, o sea, estamos hablando de términos porcentuales. Entonces, lo primero es que cuando se habla de crecimiento económico, siempre la primera variable a la que se alude es al crecimiento económico visto como la producción de bienes y servicios en un año una economía es capaz de tener. Entonces, estamos hablando de una magnitud porcentual. Entonces, crecer un 1% significa que es un 1% sobre la base de lo que se creció el año anterior en bienes y servicios de una economía. Pero siempre que hablamos en términos porcentuales, y como es una magnitud relativa, pues hay que decir que todo esto tiene una expresión absoluta. O sea, esta producción de bienes y servicios se expresa en miles de millones de dólares o en pesos cubanos, porque también lo pueden estimar, ¿no? Y el hecho de hablar de que este crecimiento o decrecimiento de una economía respecto al año anterior cambie un 1% realmente es muy poco para expresar un salto importante en una economía. Ahora bien, el hecho de que haya venido de la situación anterior que comentabas, pues habla a las claras de que estamos prácticamente pensando en un escenario en el que se crece, pero realmente lo que se está es recortando parte del decrecimiento anterior. Entonces, eso es lo primero. O sea, se viene de una situación que es difícil, pero que es un poco menos difícil de lo que ya era el año pasado. Entonces ahí caemos en esto de la magnitud relativa y caemos quizás en la parte, digamos, subjetiva o quizás una parte que es un poco más cualitativa, ¿no? De cuánto pesa, pero siempre hay que tener en cuenta que aunque se hable de términos porcentuales, aquí siempre hay algo importante que es el efecto acumulado. O sea, aunque sea un 1% más, aunque sea de un 4% la caída del año anterior, siempre es llueve sobre mojado. Entonces, ¿cuánto puede representar eso en términos de el cubano de a pie que mira en su mesa cuánto es ese PIB al final del día? Pues claro, es el efecto acumulado de tantas y tantas desastres, ¿no? Acumulados. Y eso hace que en términos relativos, pues pudiera dar la impresión, bueno, sí, crecemos un 1%,
Pero claro, como porcentaje al final, lo que te está diciendo es que la economía apenas se está moviendo de la situación anterior que ya de por sí era grave. Mira, ahora estamos hablando de decrecimiento, pero por allá por los años 90, mediados, que se decía que se creció en un 2%, en un 3%. Yo tenía un gran amigo, falleció, fue mi primer jefe, y él se sentaba y decía, esta gente dice que está creciendo, pero en mi mesa y en mi bolsillo yo no lo veo. Y ahora una pregunta antes de que Hernán empiece a disparar, como yo les digo. Eh, ¿Tiene alguna lógica? ¿Responde a algún sentido de que vaya a crecer el turismo, la producción de alimentos, la zafra, la venta de los servicios médicos, que se planifique un 1%? Y como tú decías, un 1% es crecer. ¿Hay alguna lógica en que esta gente sigan pensando en que van a crecer? ¿En base a qué puede usted decir que va a crecer una economía si en general nada crece? ¿Cómo tú valoras esto? Mira, yo, por ejemplo, iría a un dato importante que siempre para hablar, ¿no? De cuánto representa ese crecimiento o no en la mesa de cubano, hay que siempre hablar de cuánto es esto en términos de salario real. Y por ahí pasa una variable clave que es la inflación. Si ellos hoy estiman que la inflación anda en torno al 20% en cifras oficiales según la ONEI, y que, según las estimaciones independientes, que son las más creíbles, anda alrededor del 75%. Estamos hablando de que hay más de 55 puntos de diferencia entre la oficial y la independiente. Si hasta ahora lo que ha pasado en este mes de diciembre le ha dado la razón al tipo de cambio extraoficial o independiente, más que al que decían ellos, entonces yo me creo más las estadísticas de las estimaciones independientes que sitúan la inflación en cerca del 80%, que está muy cerca de como estaba en 2021 antes del desastre del ordenamiento. Con lo cual, la economía lo que está es prácticamente recuperando niveles de inflación cercanos a los que ya habían en 2021 en plena COVID, con un nivel de estructura económica más deficiente, con acumulación de muchos problemas. Entonces, ¿cómo me voy a creer que ese 1% sea un 1%? O sea, lógicamente ellos quisieran sacar pecho y decir creceremos, no sé, es por decir crecemos, pero realmente el estancamiento es absoluto. O sea, estamos en un momento en que hay una recesión oficial, o sea, se reconoce que la economía está en una recesión y estamos hablando de una economía de guerra. Realmente la economía cubana atraviesa una crisis estructural severa, muy importante, donde no se puede pensar que crecer un 1% es un alivio. De hecho, eh, se reconoce que hay una brecha del 15% respecto a 2019, lo reconocen ellos mismos en la Asamblea Nacional del Poder Popular recientemente celebrada, y con las medidas que han implementado en los últimos meses, estamos hablando de una economía en recesión. O sea, según los datos de la CEPAL, que al final la CEPAL trabaja también con las cifras oficiales que ellos le informan, estamos hablando de una economía que está en recesión. Técnicamente está en recesión. La meta del PIB de 1% para 2026 es para decir creceremos 0, algo si es que crecemos algo. Entonces, lo han redondeado a uno por decir, mira, vamos a tener crecimiento, pero la situación no va a mejorar. La inflación hoy es más del 70% y ellos reconocen 24,88 aproximadamente. Pero no me creo ese 1%, o sea, no va a ser así, porque las variables macroeconómicas están apuntando en otro sentido. Y los tirones que se están dando, o digamos que estos aldabonazos que se han dado en los últimos meses, lo que van es a crear una brecha incluso de crecimiento aún más heterogéneo del que hay. No me creo que ese 1% como meta que se han proyectado sea una cosa que pueda decirse, ¿no? Que para 2026 pueda ser positivo el escenario. Es un escenario de recesión y hay una crisis estructural de la economía reconocida ya por ellos mismos. A puntualizar algo ahí antes de que Hernán hable. Uno dice, como por eso te decía, el turismo va decreciendo, que era una de las principales fuentes del país. La industria azucarera, aunque nunca produjo para exportar desde hace décadas, no sirve siquiera para abastecer a la población por lo que tienen que comprar. Los servicios médicos
día a día van decreciendo. Ahora vemos, no recuerdo qué país contrató a africanos, un país del área del Caribe que fue, creo que fue, contrató africanos como médicos y cesó la colaboración con Cuba. Entonces, bueno, ¿cómo tú vas a crecer, Hernán? No, a ver, en línea con lo que tú decías ahora, Pedro, eh, sucede que para poder crecer, y un poco lo decía recién Yasmani, necesitas inversión. Necesitas tener algún recurso inicial para poder decir, bueno, eh, orientemos los cañones hacia esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, invirtamos en turismo, eh, mejoremos la infraestructura, mejoremos los hoteles, mejoremos los servicios, pongamos todos los cañones ahí y, bueno, con un poco de suerte eso impulsa la economía eh, general del país, generando consumo externo, digamos, consumo de extranjeros dentro del país, y podemos aspirar a un 1% de crecimiento, como están estipulando. Que aparte, lo decía muy bien Yasmán, y creo que esto es un punto que me gustaría recalcar, que es, eh, cuanto más deprimida está la economía, más fácil es crecer. Porque entonces la variación que necesitas para lograr ese 1%, por eso decía lo de relativo, lo decía bien Yamani, es que se vuelve irrisorio, es que se vuelve que si de pronto, no sé, tuviste un aumento de, no sé, 100 millones, ¿no? Ni siquiera de 50 millones en las remesas, bueno, capaz que eso ya te impulsa la economía al 0, algo y redondeas a 1. Tenía un profesor de economía, gran profesor de economía, Juan Carlos de Pablo, que siempre se reía de estos datos del 1,3, ¿no? 1,2 y medio. Y si ¿de dónde sacan ese 2 y medio? No hay manera de calcular que la inflación del 2026 va a ser del 22,5. Eso es un número porque les gusta el número, no hay forma de calcularlo. Lo mismo pasa con el crecimiento y demás. Pero sí me gustaría, a ver, en línea con esto que decíamos de la importancia de la inversión y demás, me gustaría preguntarle a Yasmani, creo que algo lo dijo, pero quiero ir un poco más a ese hueso, que tiene que ver con, finalmente esto es un poco poner un poco las cosas en la balanza, ¿no? Y un poco decir, bueno, ¿cuántas fuerzas están tirando hacia un decrecimiento y cuántas fuerzas positivas, digamos, están tirando hacia un crecimiento, ¿no? Entonces, en esa balanza, ¿tú cómo crees que va a estar la economía? ¿Es Pues, realista? Ya dabas a entender que no, pero ¿es realista pensar que precisamente porque la cosa está tan mal que muy para abajo no puede ir, quizás haya un pequeño rebote y entonces sí, haya un 1% que no note nadie, que nadie sienta en su mesa, como decía Pedro, pero por lo menos están los números, ¿no? Da un aliciente. O ni siquiera eso. claro, una variación en el crecimiento o decrecimiento del PIB se puede dar de forma, digamos que no manipulando los datos, pero sí se puede hacer de una forma que algebraicamente dé el mismo resultado, aun cuando no se vea un resultado concreto en el plato del cubano. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el PIB se compone de varias variables. El consumo, la inversión, está el nivel de, o sea, la relación que se da entre exportaciones e importaciones y se da también el nivel de gasto que el país tiene hacia la economía. Y esto se materializa a través de las políticas económicas, fiscal y monetaria. Cualquier movimiento que se dé en la dirección contraria de una de estas políticas altera el resultado algebraico de ese crecimiento económico. Por ejemplo, una variación en cuanto a la política monetaria, si puede ser, por ejemplo, una política monetaria restrictiva, que es su función, o sea, política monetaria expansiva, por ejemplo, como está ocurriendo, que su función básicamente es controlar la tasa de interés, pero trae consigo otros efectos importantes en la inflación, porque aumentas la cantidad de dinero que entra en circulación y ahí estás automáticamente restringiendo el nivel de consumo a las personas porque le estás aumentando la inflación y con ello les reduces el salario real. Eso algebraicamente produce un resultado muy similar al que haya una política fiscal, por ejemplo, restrictiva, que es el caso en el que el gobierno consume, o sea, invierte menos en el país y aumenta los impuestos. Entonces, algebraicamente produce un resultado muy similar y cuando se combinan es aún peor. ¿Por qué?
generalmente el manejo de la política económica se hace a través del manejo de las variables macroeconómicas. Y la macroeconomía que está detrás de las políticas económicas que el gobierno implementa, independientemente del nivel de fuerza productiva o, por decirlo de alguna manera, del nivel de implicación gubernamental que tenga el Estado en ella, e independiente incluso del sistema que domine, siempre consiguen están detrás de cuatro grandes objetivos macroeconómicos, que es controlar la inflación, controlar los empleos, o sea, que no haya tanto desempleo, incentivar el crecimiento económico y mirar hacia el mercado internacional para controlar el sector externo. Entonces, cualquier equipo de gobierno siempre está detrás de estos cuatro grandes objetivos macroeconómicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hacia el interior del país, o sea, los aspectos que determinan el crecimiento económico generalmente son internos. Pero en el caso de Cuba, por ser una economía abierta con una alta dependencia del sector externo, los choques externos, por pequeños que puedan ser, tienen implicaciones directas en la economía cubana, porque es una economía que no tiene una capacidad productiva interna capaz de tirar del crecimiento económico, pero al mismo tiempo tiene una alta dependencia del sector externo. Y han ocurrido cosas durante este 2025 que a nivel internacional son muy importantes para las aspiraciones de crecimiento económico que puedan tener en este 2026. Como por ejemplo, algo que yo creo, ¿no? Que no se está hablando tanto de ello, porque realmente la mirada está hacia el sector interno de la economía, o sea, hacia la economía nacional, y es la vulnerabilidad externa que tiene el país para empezar este 2026 con el colapso de las alianzas estratégicas, porque se ha dado un retiro parcial del apoyo de Venezuela y de Rusia. Y eso es muy importante. O sea, la cruzada que está llevando a cabo el gobierno norteamericano está afectando y de hecho afectará muchísimo más, por ejemplo, el caso de los combustibles, que es una situación crítica. Y si no hay combustible, pues no podemos pensar, ¿no?, que la matriz nacional pueda soportar el crecimiento, ¿no?, que demanda el sector energético. Y se puede decir, de cierto modo, que también se ha dado un retiro, ¿no?, de la ayuda parcial que Rusia le estaba dando a Cuba, igual que también ocurre a Venezuela. Entonces, claro, estas distorsiones estructurales hacia el interior del país, que hablaremos de ellas más adelante, pero que no son cosa pequeña, teniendo en cuenta que una vulnerabilidad externa como esta puede tener un colapso importante para la economía nacional. Una economía que depende del sector externo, como lo es Cuba, estas pequeñas variaciones tienen una importancia grande porque hasta ahora no se había sentido como sí va a ser ahora. O sea, la idea que quiero transmitir es que, por pequeña que pueda parecer que no lo es, esta vulnerabilidad externa con el colapso de estas alianzas estratégicas sí tiene un impacto directo en la economía nacional, porque desde los años 70, finales de los 70 y 80 aproximadamente, ha sido la dependencia externa de los grandes bloques, tanto de la Unión Soviética como de las alianzas que han hecho a nivel regional con Venezuela, y también lo que han hecho con China, lo que ha mantenido el magro crecimiento económico que han tenido en los últimos 40 años. Una acotación, un par de acotaciones más antes de que Hernán continúe. Hernán, hablaste de tu profesor de economía que decía que era muy difícil precisar el 1.2, el 1.3, y a veces yo me pregunto, ¿quién lleva las cuentas de lo que esta gente presenta en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, de los miles de millones que le ha costado el embargo? ¿Quién se ha puesto a sacar durante 62 años esta cuenta? Eso no se lo cree nadie. Entonces, usted cuando saca esa cuenta de los miles de millones que le ha costado el embargo y lo divide entre los años de revolución, resulta que lo que le ha costado el embargo, según ellos, es superior al Producto Interno Bruto de cada año. Eso no se lo cree nadie. Y aclarar otra cosa. A veces cuestionan la producción de energía eléctrica por falta de combustible. Y la esencia no está en la falta de combustible, la esencia está en lo añeja que son todas esas termoeléctricas cubanas que tienen 30 y pico, 40 años y que no han recibido el mantenimiento necesario para ello, y ya realmente lo que Cuba necesita para producir electricidad, y esto agrava aún más el contexto económico, son plantas termoeléctricas nuevas, y eso genera miles de millones de pesos que Cuba nadie se lo va a prestar porque le debe
a todo el mundo. Hernán, o tú si quieres comentar algo con relación a eso, Yamani. No, precisar rápido, antes de que Hernán comente sobre lo que has dicho, las plantas energéticas de Cuba ya pasan todas de 40 años. Y a los 35 hay que demolerlas. O sea, el mantenimiento se hubiera dado a los 20, a los 25, o quizás a los 15, pero no a los 35. A los 35 hay que demoler y poner una nueva matriz tecnológica. Y ya van por más de 40. O sea, que remiendo ya no tiene solución. Hernán. No, una duda muy concreta, Yasmani, porque, bueno, estamos comenzando 2026, ya pasaron 6 años desde, o está por pasar, ¿no? Por cumplirse 6 años desde el inicio de la dichosa pandemia del COVID-19 que paralizó todas las economías, generó gobiernos de políticas monetarias expansivas y demás. Eh, y uno lo que ve mucho es la comparativa, ¿no? ¿Dónde están las economías del mundo en relación a dónde estaban en el 2019 generalmente, porque el 2020 ya impactó sobre los balances? En esa cuenta, digamos, ¿dónde se encuentra la economía cubana? Bueno, hay que decir que cuando llega la COVID en Cuba, es que yo estaba justo todavía, estaba allá. Y yo recuerdo que el año 2019 fue un año muy fuerte de apagones, sobre todo tras el verano, cuando iniciamos en la universidad, fue fatal. Septiembre, octubre, noviembre, o sea, ese curso escolar empezó prácticamente, reducíamos los turnos de clase quitándole tiempo, porque no podíamos estar tanto tiempo, había que respetar las jornadas de trabajo. O sea, no se tenía todavía lo que era la percepción de la importancia del teletrabajo, pero era porque no existía como tal el concepto aplicado al país. Y se pensaba, ¿no?, que había que hacer presencialidad en todos los sitios, pero el transporte llegó a estar crítico porque no había combustible. O sea, el país no tenía combustible en ese segundo semestre de 2019 y ya arrastraba desde principios de 2019 una situación energética importante. Quizás los apagones no eran ni por asomo, no lo eran, lo que son hoy y lo que han sido en los últimos 2 años, pero sí ya había un evidente colapso del sistema electroenergético y sobre todo, a esto que decíamos de que la matriz tecnológica ya estaba necesitando una reforma completa, estaba escaseando el combustible. Entonces, bueno, ahí en ese momento que llega la pandemia, que realmente la pandemia en Cuba empieza a verse en la segunda mitad del primer semestre de 2020, cuando se cierra todo, ¿no? Eh, pues claro, la economía cubana venía de un proceso importante de actualización, como se le decía en aquel momento, del modelo socialista. O sea, prácticamente era una actualización que databa de 2011, cuando se desarrolló en el pleno del Congreso del Partido una serie de políticas de lineamientos para solucionar problemas que el sistema ya tenía y que la idea era preservar el modelo, pero ya venía acompañado en ese momento de un problema gordo que era la dualidad monetaria y funcional de la economía en base al CUP y al CUC. Entonces, claro, en el mismo momento en el que arranca el COVID, se arrastraba una situación de un crecimiento económico que no era quizás eh, tan apreciable como era hoy en cuanto a la inflación, porque todavía estaban un poco más controladas estas variables, un poco que el discurso todavía estaba en que se pensaba que se podía reformar el modelo. El combustible ciertamente afectaba, pero ya después un poco se solucionó con las entradas, porque al final, claro, lo de siempre, cualquier pequeña variación en términos de política exterior, cualquier pequeña alianza que mande unos buques de combustible y de pronto soluciona la situación del país, porque es un país muy pequeño. Entonces, esto ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mientras todas las economías a nivel internacional se pusieron en pro de lanzar políticas de ayuda, ¿no?, al consumo generalmente, apoyando el teletrabajo, apoyando ayudas, básicamente desarrollo de políticas keynesianas, ¿no?, porque al final lo que buscaban era incentivar el consumo de la gente. Pues Cuba lo que hizo fue aprovechar ese momento para darle la estocada final, que fue la tarea de ordenamiento. O sea, la tarea de desordenamiento que le ha costado el puesto a Gil, no solo le ha costado el puesto a Gil y la cadena perpetua, o sea, es que es el momento de peor, o sea, en términos de previsión para hacer una modificación como la que se pensaba hacer, fue el peor momento de todos, porque si esto se hubiera hecho antes de COVID, hubiera sido grave. Pero un ajuste de este tipo no se puede hacer en un momento en el que la economía está en caída libre, porque al final el sector externo
estaba destruido. O sea, la entrada de turismo estaba en cero prácticamente porque se había cerrado el país como se había cerrado el mundo entero a toda la situación de COVID. Entonces, los resortes de crecimiento económico hacia lo interno no eran lo suficientemente fuertes, como no lo son y no lo han sido nunca, para sostener un cierre completo del sector externo. Toda la entrada de divisas del turismo de pronto dejó de estar y hacia lo interno la economía, que no tiene encadenamientos productivos con otros sectores y con otras provincias, porque al final todo se concentra en espacios muy determinados y que además depende de servicios como el turismo y de los servicios profesionales, todo eso cerrado, pues entonces era un muy mal momento para intentar hacer este cambio que se pensaba con la tarea de ordenamiento. Y entonces, claro, la respuesta de toda esta consecución de políticas fallidas, pues ha sido que estamos hoy en un momento en el que, por ejemplo, la inflación está muy cercana como estuvo en 2021. Entonces, la economía no es que se recupera, es que levanta generalmente, pero luego vuelve a caer a esa situación porque no hay resortes para una recuperación 4 o 5 años después, que prácticamente parece que no ha pasado ese tiempo. Kenan, bueno, hay algo, ¿no? Que da gracia, pero es muy triste. Por octava ocasión, Díaz-Canel dice a fin de año, ahora sí vamos a vencer. Se han tomado un grupo de medidas, y creo que lo conversé contigo, hay un plan para erradicar las distorsiones de la economía, y creo que lo dije en otro programa. Nada nuevo. En el 86, Fidel Castro hizo un plan para erradicar ahora no recuerdo, era lo mismo, con otro nombre, para erradicar los errores y tendencias negativas. Era el nombre, es lo mismo, nada resolvió. Y voy a poner algo que te lo dije a ti. Fidel Castro elabora este plan que era inmenso, fue cuando le dio por ir mandar a la gente a la agricultura, todas esas cosas, y hicieron un grupo de campamento. Y da al traste con este gran proyecto, con este gran plan, porque choca en una construcción, estaba una grúa construyéndole, tirándole el techo a la casa de un dirigente de una empresa, cosa que venía sucediendo de siempre. Entonces ahí lo vio y se le ocurrió y tiró este plan. O sea que no es nada nuevo. Y ahora está este plan. Se combina también todo lo que tratan de hacer con la dolarización parcial, que casi ya va a ser total de la economía, y con una tasa de cambio flotante que nadie entiende. Pudieras empezar por esto. ¿Tú entiendes la tasa de cambio flotante que esta Sí, gente han establecido? es que ha sido ¿Con muy qué fácil. dólar van a hacer esto? Es que ha sido muy fácil. Ha sido copiar lo que decía el toque, robarse el derecho de autor y ponerlo a su nombre. O sea, por esos días rodaban memes de cómo lo habían hecho, pero al final la metodología ha sido muy simple. Vamos a coger la tasa del toque, vamos a ponerla un poco por debajo, no mucho tampoco, porque como ellos tienen razón en lo que dicen, si nos desviamos demasiado el impacto será mayor. Vamos a hacer lo que esté un poquitico por debajo de la de ellos y bueno, nos adjudicamos que nuestros investigadores, ¿no? Nuestros brillantes economistas han dado con la tasa, que realmente lo que han hecho ha sido darle la razón al toque. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final, con esto, lo que se ha reconocido es que el sector informal es el sector que, pues de Gaesa, determina la economía nacional. Entonces, durante mucho tiempo se han inventado, ¿no? Aquella teoría de que la empresa estatal socialista, y la empresa estatal socialista no es nada más que lo que queda después de Gaesa dominado por el sector informal de la economía. Entonces, esto es importante porque es la primera vez que empezamos un análisis de un año fiscal en el que el gobierno reconoce oficialmente, de esta manera, le está dando crédito a que el mercado informal es fuera de Gaesa lo que es la economía nacional. Entonces, claro, Gaesa seguirá siendo Gaesa y mientras que Gaesa controle toda la divisa, pues ahí, o sea, eso es como un sector de la economía que no se toca porque ahí está la manutención de los que se enriquecen del país. Entonces eso se mantiene igual, o sea, eso no se modifica. Pero la idea, ¿no? La teoría de que había una economía estatal socialista queda
completamente sustituida por la idea de que esta reforma cambiaria de diciembre de 2025 lo que trae es, primero que nada, el reconocimiento explícito de que el mercado informal es el mercado formal cambiario que ellos durante tanto tiempo han querido ocultar. Es realmente el mercado cambiario oficial, es el mercado informal. ¿Qué trae esto consigo? Primero, que o sea, todo lo que hemos analizado en estos años, en estos programas que se han hecho en los últimos años, hemos estado hablando cosas que, aunque se han negado a ocultarlas, realmente ha sido así. O sea, esa economía sumergida que está determinando cómo se mueve, ¿no?, en el mercado cambiario y en otros tipos de mercados, cómo se mueve realmente la economía nacional, pues hay cosas muy importantes porque, como bien has dicho, se trata de una dolarización parcial, pero una dolarización parcial con carácter de general. Al final, lo que va a ocurrir es que, gracias a tener el eslogan del bloqueo detrás, no lo hacen de forma oficial y completo porque no puede ser, pero es que estas tasas oficiales que tienen, sobre todo, el problema que se está dando ha venido a sustituir toda la dualidad cambiaria y monetaria que existía cuando estaba el peso cubano y el CUC, prácticamente ha sido suplantado ahora por el dólar con el incentivo extra de que tienes una tasa flotante, que se puede decir que es una tasa flotante diaria, que oscila en torno a cómo se mueve el mercado informal de la economía. Con lo cual, aquí el sector que siempre se reservan este derecho discrecional que tienen ellos de decir quiénes son las MIPYMES o quiénes son la gente de su confianza que van a poder abrir estas cuentas en dólares en el banco. O sea, van a seguir siendo gente de su confianza, pero claro, esto va a abrir una brecha todavía mayor al interior de la economía nacional porque no se modifica el salario medio general, sigue siendo de 6.500 pesos. O sea, estamos hablando de que son, no sé, 15, 16 dólares al mes y que con esto lo que podrán resolver será, si acaso, 7 u 8 días del mes. Entonces, eso, teniendo como parte el consumo, o sea, está tan restringido el consumo al interior del país que, por ejemplo, he estado muy pendiente en los últimos meses lo que ha ocurrido hasta que no aprobaron esta tasa oficial de flotante y no empezaron a decirle a los campesinos que les van a pagar, los productores de tabaco, que les van a pagar en dólares o que va a tener reconocimiento el MLC igual que el dólar. Entonces es que la cosecha de tabaco este año no ha empezado realmente. Y entonces esto trae una brecha importante porque se va a dar una acumulación obligatoria de dólares en estas personas y las distorsiones a nivel interior, a nivel de la economía va a seguir. Ellos han tratado de contener un poco esta movida, ¿no?, del precio del dólar, pero es algo que no van a poder detener porque evidentemente es un sector que transfiere sus problemas y sus cosas a otros sectores y se va dando este efecto de crecimiento, sobre todo de la economía informal. Yo creo que lo principal es que ellos no tienen medida del crecimiento tan exagerado que va a tener el sector informal ahora con esta dolarización parcial. O sea, esta es la punta del iceberg solamente. Mira, hay algo importante que sucedió en la Asamblea Nacional y es el campesino que estaba abogando por el capitalismo. Denle a la gente más tierra, que no importa que se hagan ricos honestamente. Eso incluso da gracia porque después lo están atacando, pero en el momento que él hizo su exposición, que lo que está hablando y lo que él quiere es capitalismo, la Asamblea Nacional lo aplaudió, ¿no? O sea, Claro. todo el mundo estaba claro que el socialismo y la empresa estatal socialista no resuelve el problema, ¿no? Y sobre todo un campesino que venía supuestamente con una tierra que fue la reforma agraria que suprimía eso, lo que se la dio, supuestamente. Entonces, tenemos una negación de la negación ahí. Siempre que escuchamos a Yasmani hablar de economía, de la economía cubana en particular, nos da la sensación de estar hablando de un poquito de ciencia ficción, ¿no? De donde parece todo resulta un poco inverosímil, pero es real, ¿no? Lo hemos contado infinidad de veces en infinidad de programas de Pensando Cuba, pero es que la verdad es que uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué hacen esto? Y siguen en esta línea, y siguen insistiendo en este punto, y siguen, y bueno, es como que en un punto ya preguntarnos por qué y tratar de responder esa pregunta se vuelve un poquito ciencia ficción, ¿no? Y cada vez más uno siente que, bueno, no existe palabra, negligencia, impericia, no se sabe, no,
casi que no vale la pena ponerse en ese lugar y más bien, nada, desde aquí, como siempre, tratar de dar alguna idea, alguna noción que quizás ayude a encauzar un poquito la coherencia, la sensatez dentro del sistema cubano en general, ¿no? Así que, Yasmani, como siempre, te agradecemos mucho esta comunicación y acompañarnos siempre para entender la economía cubana. Y a nuestra audiencia le dejamos hecha, como siempre, la invitación, pero ahora en nuevo día, los días miércoles a las 2 de la tarde, tenemos nuevo logo, lo habrán notado ahí con Pedro, o nuevo fondo de Pensando Cuba, con nueva apertura, así que empezamos un 2026 con todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima para seguir Pensando Cuba. Sí, que ya no queda ahí nada ya.